7 de la mañana en todo el país. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 5 décimas. Bajó un poquito la temperatura. La máxima que llegará a los 27 grados hoy aquí en la zona metropolitana y sin pronóstico de precipitaciones. Arrancando esta segunda hora de las primeras noticias, saludamos con sumo gusto a José Pepe Sbatella, quien fuese titular en su momento de la Unidad de Información Financiera. Sbatella, gracias por atendernos tan temprano en la mañana. Somos Lourdes Suazo, Analía Grafiña, Sergio Altieri y Eduardo Caimi. Un gusto, gracias. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamarme. Buen día. Aquí estamos. Bueno, ¿qué sensación le quedó, qué evaluación hace de ese alegato jurídico y fundamentalmente político ayer de Cristina Fernández de Kirchner, no? Bueno, que sí, es como que ahora la incógnita es la continuidad de semejante causa. Claro, semejante planteo que tiene que ver también con una reacción que produjo el discurso del presidente en la inauguración de las sesiones del año del Congreso. Es decir, es como que una situación que se venía planteando desde la especie esta de impotencia de haber planteado una situación de objetivos al comienzo de la gestión que era contradictoria con las actitudes del Estado, del poder de policía del Estado, que de alguna manera no actuaba, digamos. Es decir, había dos cuestiones estratégicas que había que resolver. Una es, por haber estado en la función pública y demás, uno sabe que uno se puede sentar en una función, pero que el tema del ejercicio de las atribuciones implica toda una serie de modificaciones internas, tomar el control de las áreas de vuelta después de 4 años donde estuvo otra visión y otra gente, y esa situación no se manifestaba. Había como una yo tenía la sensación de que había una especie de dejar hacer y un miedo al conflicto, digamos, ¿no? Es decir, creo que esa visión estaba ligada al esquema a la debilidad de la llegada por la situación geopolítica de la Argentina, por la visión de que América Latina estaba dominada por grupos de derecha en los países. Claro. Trump, todo ese esquema dio la sensación de que no se venía a hacer este conflicto. Y digamos, ahora, y con el alegato que escuchamos el día de ayer, ¿qué panorama ve? Bueno, esa situación, yo creo que define, digamos, que no se vino a sostener la famosa relación de fuerzas, sino que el esquema de acción implica una hipótesis de conflicto con el principal de los temas, que fue la teoría de que la justicia se iba a depurar sola, digamos. Para mí ese era el error estratégico que estaba atrás, ¿no? Claro, bueno, quedó claro que solo por sí sola no va a avanzar. Mi pregunta es, después de lo que escuchamos, el pueblo, si alguien tenía dudas, se terminó de enterar que no hay ningún argumento, que se desarma esa causa inventada. La pregunta es, ¿qué va a pasar de aquí en más? No solamente con esta causa dólar futuro, sino también con el sistema. ¿Algo va a cambiar o se puede reinventar, se va a acomodar y van a dejar pasar más tiempo? Bueno, la sensación que tengo yo es que eso quedó en claro y digamos, la posición en la estructura de los organismos del Estado, para citar un ejemplo, que tienen capacidad de información de las acciones para varias causas que están denunciadas, por ejemplo, tener la lista de los que compraron los dólares y los jugaron, tener la lista de la Comisión Nacional de Valores de las operaciones de contado con liqui, quiénes son los que las hacen. Todo eso es una información que está dentro del Estado, pero que además no está usada con un criterio de acción, digamos. Está incluso el mismo, digamos, el informe del Banco Central que sale diciendo que el 1% de las personas físicas y jurídicas que compró las 2/3 partes
los dólares para fugar, digamos. Sí. Esa lista, eso está en el Estado. Entonces, es cierto que con la justicia como está, uno puede tener todos esos datos, los manda y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, sí. Esa sensación de impotencia también es frustrante para los votantes, digamos. Pero digo, ¿algo va a cambiar claro. o no? ¿Se viene alguna transformación? Yo creo que eso va a tener que estar acompañado con una convocatoria popular atrás de cada acción, digamos. Esto no termina solo por televisión, digamos. Yo creo que esa parte le corresponde a las organizaciones libres del pueblo, como decíamos, que había que estar acompañando. Yo creo que el primer ejemplo de una reacción popular fue lo del 17 de octubre del año pasado, que contra la convocatoria general de quedarse mirándolo por televisión en Zoom, hubo una especie de reacción contra la ocupación de la calle que tenía los sectores de derecha, y eso los metió de vuelta a los sectores a la casa, digamos, ¿no? Claro. Entonces se necesita también ese respaldo popular y político para poder avanzar en una reforma verdaderamente de la justicia, todo lo que planteó ayer Cristina, para terminar con ese sistema perverso y oscuro, ¿no? Claramente hay una situación de que para mí se cae la teoría esta de la autodepuración, digamos, de llamada a la responsabilidad, porque yo lo que veía, digamos, y en un caso lo dije, el tema del lawfare tiene que ver también con la adaptación de todo lo que pasó en la Argentina con el golpe militar, porque Comodoro Pi, digamos, funcionó como la ESMA de salvar las diferencias, como la ESMA, en el sentido de que las acciones punitivas y incluso la posibilidad de ir preso y demás estaban ligadas directamente a la represión el segundo, esto era el segundo plan Cóndor, estaba de América Latina, y eso tenía una metodología distinta, pero implicaba la Casa de los Cadernos, era prácticamente una situación muy parecida con la metodología de chantaje y de apriete y de tortura física, bueno, digamos, mental. Ayer lo recordaba, ¿no? Antes en esa época era la desaparición física y ahora lo hacen a través de estos mecanismos. Claro. Bueno, por eso, es decir, yo creo que hubo una adecuación a la visión de que se estaba haciendo un Cóndor 2, que era la reproducción de lo que pasó en el 76 con el lawfare en América Latina, y esa situación no tenía una respuesta política acorde a eso que era lo mismo, pero con adaptaciones a otra situación de la coyuntura mundial y demás. O sea, no se animaban a matar y secuestrar, pero se animan sí a desplazar políticamente y a generar marginaciones. Para citar un ejemplo del mío personal, por ejemplo, casi todo lo que tenemos causa y procesados, seguimos con causas y procesados, y quedamos invadidos políticamente, porque para la participación política de todos los que hemos sido funcionarios y tenemos, digamos, causas, no sirve poner candidato a qué uno puede ser si lo primero que hacen es ponerle las causas y en vez de explicar qué va a hacer, tiene que explicar por qué no hizo lo que las causas delincuente, hablaba Sbatella de la necesidad de poner las cosas como son y con su nombre. Al presidente el 1 de marzo, cuando inauguraba las sesiones, ya lo cruzaron atacándolo, que quiere controlar el Poder Judicial, que no hay independencia de poderes, pero usted lo que está diciendo es en realidad que faltaba definición, le faltó firmeza tal vez o claridad. Yo creo que la caracterización que dije esa es que al comienzo, es decir, había una visión de no tener conflicto, esperando una reacción, buena por parte de la oposición respecto a la buena conducta de no iniciar acciones penales y demás como era lo lógico. Se terminó por la propia acción justamente de la oposición, que va por desestabilizar al gobierno y generar desde corridas en lo económico
hasta claro. situaciones políticas de que cualquier cosa que se hace está mal, digamos. Entonces, con esa consecuencia y el cambio de que pasó en el 2020 cambió la geopolítica mundial. La pandemia no estaba en los planes de no hacer nada. Entonces, la pandemia metió a todo el mundo para adentro en los países y dio más grado de libertad para hacer cuestiones que no hubieran sido posibles si todos los países estaban ejerciendo su poder mundial y dominando. Claro. Entonces, eso yo creo que bien, cambió. ahí quedó claro el panorama. Sbatella, le agradecemos mucho su rato para las 7:50. Le mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. José Sbatella, ex titular de la UIF, aquí en estas, las primeras noticias.